buenas tardes. Vamos a dar continuidad al desarrollo de las prácticas procesales. En esta oportunidad, pues, estábamos desarrollando anteriormente lo que era el contenido programático. Específicamente, habíamos quedado, si mal no recuerdo, en lo que son las vacaciones, ¿sí? Estuvimos viendo ya un poco de lo que es la parte, un ejercicio práctico en donde veíamos la parte del trabajador cuando ganaba determinados salarios, cuando tenían las incidencias que pudimos observar, cómo se calculan esas horas extras, y llegamos al punto de acá de las vacaciones, en las cuales pues veíamos que estas deben ser pagadas con el salario normal y dependiendo de cómo, en principio, el beneficio en principio son 15 días al año, es decir, cuando el trabajador cumpla un año ininterrumpido de trabajo en su entidad de trabajo, en su puesto de trabajo que le haya asignado el respectivo patrón o entidad de trabajo, pues entonces allí le corresponden este beneficio. Dijimos que ya luego del primer año tiene un día adicional acumulativo dependiendo de esa antigüedad. Si son 2 años, pues sería 15 más uno y así sucesivamente, un año adicional por antigüedad en estos casos. Recuerdo que les comentaba el caso de cuando es fraccionada. Recuerden que hay la posibilidad de que si el trabajador eh, no ha cumplido ese año de trabajo, pero sí tiene meses completos de trabajo en una empresa, pues esos meses completos de trabajo para un patrón o para una entidad de trabajo, pues esos meses completos deben ser reconocidos, deben ser pagados y existe la forma para calcularlo. Y les colocaba el ejemplo de eso, de 1 año y 7 meses. En principio del año, pues el trabajador debe salir de sus vacaciones, se le deben pagar sus 15 días y y debe descansar esos días. Es decir, es un descanso remunerado. Ahora, en el caso que le estoy diciendo de 1 año y 7 meses completos, eso tengo que hacerles énfasis. 1 año, 7 meses y 23 días. Bueno, podemos calcular esa fracción en dado caso que en ese momento ya el año, 7 meses y 23 días, el trabajador renuncia o el trabajador ha sido despedido, pues entonces le corresponde la fracción de 7 meses de trabajo. Esos 7 meses de trabajo, pues como les comenté, se calculan a través de una regla de tres, como ya le hice la mención anterior. Ahora, em, lo mismo ocurre para el caso de las vacaciones, perdón, para el caso del bono vacacional. Este bono es el que se genera como consecuencia del disfrute o de la oportunidad o de haber adquirido ese derecho a las vacaciones. Entonces, vamos a conseguir ese bono vacacional, el cual anteriormente en en la ley, en la ley de 1997, pues, que es la anterior ley que estuvo vigente, allí había diferencia en cuanto al número de días que daba estos beneficios, que daban estos beneficios laborales. A partir del 2012, de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, pues se equipararon el número de días para estos beneficios. Es decir, igual en el bono vacacional, el primer año, 15 días de bono y así sucesivamente con un día adicional por antigüedad, por tiempo de antigüedad que tenga el trabajador. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las vacaciones? Igual que las vacaciones, el bono vacacional, igual que las vacaciones, con el mismo salario que tomamos en cuenta para las vacaciones y con, con el tema con el mismo salario que se vaya a prestar, es decir, si un salario fijo pase sin otra incidencia, pues bueno, será ese salario.
Pero si no, sabemos que es con el salario normal, el cual tiene una serie de incidencias, bonificaciones, que pueden ser parte del salario normal si cumplen con los requisitos. E igual, el bono vacaciones fraccionados se calcula de la misma forma, haciendo una regla de tres, a los efectos de dar, eh, un número de días eh, para que esa fracción sea reconocida de conformidad con la ley. Entonces ahí vemos el sustento legal de estas fracciones en las vacaciones, el bono vacacional fraccionado de conformidad con el artículo 196. Entonces, el procedimiento es ese, cantidad de días al año entre 12 meses por la cantidad de meses trabajados, para obtener lo que corresponde en esos casos. Vamos a ver otro de los conceptos como son las utilidades, ¿sí? Las utilidades, este, las utilidades en estos casos, pues bueno, es ese beneficio que corresponde al final de año para los trabajadores que se encuentren eh, prestando sus servicios para una determinada entidad de trabajo. Ahora, vamos a conseguir ese artículo 131, que es el que nos habla de las utilidades, y allí nos dice que en los casos eh, de cómo se pueden distribuir las mismas, las utilidades, en el caso de que existan eh, ganancias. Evidentemente, estas utilidades en el 131 consisten en la distribución de por lo menos el 15% de los beneficios líquidos que se hubiesen obtenidos al finalizar el respectivo ejercicio anual. Estos beneficios líquidos tenemos que tener claro que pueden ser cualquier suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados de conformidad a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, allí, esta obligación respecto a cada trabajador puede tener un límite mínimo, que es equivalente a 30 días, y como un límite máximo el salario de 4 meses. Cuando el trabajador no hubiera laborado todo el año, esa bonificación se va a reducir a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de servicio prestado. Y cuando la terminación de la relación de trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio económico, pues la liquidación de la parte va a corresponder con los meses de servicio que pudieran, los meses de servicio que antes de vencerse el ejercicio, el vencimiento del respectivo ejercicio. Ajá, entonces, como vimos, allí vamos a conseguir esas dos situaciones en cuanto a lo que son las utilidades, y vamos a tener un límite mínimo, un límite máximo con respecto a este tema. Ahora, por lo general, lo que se aplica con respecto a las utilidades es la bonificación de fin de año, que son el equivalente a 30 días de salario. Esta bonificación de fin de año, bueno, vamos a conseguir en ese 132, en las cuales todas las entidades de trabajo con fines de lucro pues deben dar dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año a sus trabajadores, pues otorgar esta cantidad por lo menos a lo que es el concepto de bonificación. Estas pueden imputarse a las utilidades en estos casos, el 30 días de salario. Entonces, ¿qué ocurre? Este beneficio, de igual forma como pudieron haberse dado cuenta, se da por un mes completo, perdón, por año, se debe dar en diciembre. Y si no tienes el año de trabajo completo, pues también existe la posibilidad de que sean cobradas las utilidades fraccionadas. Utilidades fraccionadas que se calculan de la misma forma para
para saber cuál es el monto que corresponde. Eso sí, por meses completos de trabajo. Meses completos de trabajo. Y allí también se calculan así de esa forma las utilidades. Entonces, esto para que tengamos allí muy en cuenta. Ahora, vamos a ver aquí una tablita. ¿Qué ocurre? Igual las utilidades, ¿con qué salario se va a reclamar? Las utilidades, pues evidentemente deben reclamarse con un salario normal. Eh, por allí siempre ha habido una confusión porque la ley habla de un salario que integre todos los conceptos. Resulta que, como ya lo vimos, el salario integral es el salario básico normal más una cuota aparte de, de lo que corresponda por bono vacacional, más una cuota aparte de lo que corresponda a las utilidades. Entonces, si decimos que las utilidades se utiliza un salario integral, pues allí chocaría como tal esa situación. Entonces, salario normal. El salario normal por el número de días, si son por el año completo, pues entonces estaremos hablando de que en principio al trabajador le corresponde 30 días por este concepto, en principio 30 días por este concepto, y en el caso de ser utilidades fraccionadas, pues de igual forma por meses completos se haría la regla de tres, se haría el respectivo procedimiento matemático a los efectos de saber cuántos días me corresponden. Para calcular este beneficio. Una forma que también ustedes lo pueden hacer sin necesidad de una regla de tres es el siguiente procedimiento. Agarran 130 y... Perdón, agarran ¿cuántos días son por el año completo? En principio, 30 días. 30 días, ¿verdad? 30 días entre el número de meses que tiene el año, que son 12. Entonces dividimos 30 entre 12, nos va a dar un resultado. Es decir, nos va a dar lo que es el beneficio por mes, la cantidad de días por cada mes. Entonces dividimos 30, que es el salario, que es, perdón, el beneficio, el número de días que da el beneficio, en este caso utilidades, entre 12, que es el número de meses, pues me va a dar una cantidad. Esa cantidad es lo que corresponde a utilidad por cada mes. Perdón, por cada mes. Tal y como yo acá se lo señalo en la presente diapositiva. Entonces, para que tengamos muy claro esa situación. Existen casos de empresas, si se quiere, pues un poco más grandes en las cuales eh, pues los beneficios dan la producción o el enriquecimiento o los beneficios líquidos son mucho más altos, mucho más, la productividad es grande, entonces en estos casos debe verificarse de que existe el procedimiento de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esto es lo que corresponde a este concepto. Ahora, las prestaciones sociales. Recordemos, prestaciones sociales es lo que conocíamos como la antigüedad. De hecho, este es el concepto que nos permite reconocer la antigüedad en el trabajo que estemos realizando. Aquí, entonces, vamos a llamar esa antigüedad, la vamos a llamar como, por lo general, las prestaciones sociales, la garantía de las prestaciones sociales que nos establece en el artículo 142. Este artículo nos va a establecer, pues, evidentemente, estas prestaciones sociales eh, son las que van a recompensar la antigüedad en el servicio para todos los trabajadores. Esta garantía de las prestaciones sociales consiste como tal en un depósito que eh, se le debe dar al trabajador
un depósito de 15 días de salario por cada trimestre con base al último salario de vengado. Eh, lo vemos fácil, ¿verdad? Depósito de 15 días de salario. Pero tenemos que tener claro que aquí utilizamos ¿cuál salario? Recuerde que cuando observamos los tipos de salario, vimos que unos se utilizaban para uno, otros se utilizaban para otro. Y en este caso lo utilizamos esos 15 días de salario trimestral es por un salario integral, es un salario integral. Entonces, para que tengamos allí muy claro esta situación. Adicionalmente, después de lo que es el primer año de servicio, el trabajador se hace beneficiario luego del primer año de trabajo de 2 días de salario adicional por cada año de trabajo, acumulativo hasta 30 días de salario. Por decir, el primer año, pues si son 15 días por trimestre, al año van a tener 60 días por el año, y luego del primer año va a tener 60 más 2, luego del siguiente año va a tener 60 más 4, 60 más 6 y así sucesivamente, dependiendo de la situación y de la antigüedad específicamente. Este 142 nos habla de la posibilidad que eh, cuando la regulación, cuando, perdón, la relación eh, termina por cualquier motivo, pues eh, se van a calcular en base a 30 días de salario por cada año de trabajo o una fracción superior a 6 meses en base al último salario. ¿Qué ocurre aquí? Recordemos que arriba donde hablamos garantía de las prestaciones sociales, que ese es el literal A del 142, nos habla de un depósito de 15 días de salario de conformidad con el último salario de vengado, pero del trimestre, del respectivo trimestre. Es decir, si en el año 2020, en el primer trimestre, pues puede que haya variado el salario entre uno, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, evidentemente puede que a lo largo del año el salario haya variado, pues cada trimestre se hace con el salario respectivo de ese trimestre. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el recálculo? Esto sobre todo es cuando hay relaciones muy longevas, relaciones de una antigüedad bastante amplia, este, de bastantes años. Entonces, en esos casos es donde pudiera eh, verse beneficiado con este literal C, en el cual se van a calcular las prestaciones sociales en base al último salario, ¿sí? Pero la diferencia es que van a ser 30 días de salario por cada año. 30 días de salario por cada año. O la fracción superior a 6 meses. Es decir, volvemos al caso del 1 año y 7 meses. Un trabajador tiene 1 año y 7 meses, 1 año, 7 meses y 23 días. Es decir, 1 año y 7 meses. ¿Qué ocurre? Como la fracción es superior a 6 meses, pues ya no solo lo vamos a hacer 30 días por el último salario, sino que en este caso la fracción superior a 6 meses concede otros 30 días y serían 60 días por el último salario integral, y allí vamos a obtener lo que es el concepto de prestaciones sociales de conformidad con el 142. Entonces, esto para que tengamos claro cuál va a recibir el trabajador. Por lo menos vamos a los efectos de que cuando vayamos a interponer una demanda por prestaciones sociales y otros conceptos o creencias laborales, pues vamos a aplicar los dos cálculos. El que nos dé mayor entre el literal A y el literal C, pues el que nos dé mayor entre estos dos, pues va a ser evidentemente va a ser el que le va a corresponder al trabajador. Uno solo de ellos, no los dos. El más beneficioso, el que dé más, es el que va a aplicar para las prestaciones sociales, para el pago de las prestaciones sociales de su trabajador. Entonces, también vemos otro caso en este artículo
cuando la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses. En estos casos, lo que le corresponde al trabajador, su pago como tal, por este concepto de prestaciones sociales, va a ser de 5 días de salario por mes trabajado o por fracción. Ahí nos dice por mes trabajado o por fracción. Es decir, un trabajador desde el día uno, según lo que nos establece este literal del 142, desde el día uno ya tiene acreditado 5 días de trabajo correspondiente a lo que son sus prestaciones sociales. Entonces, para que tengamos allí claro, muy en cuenta que en este artículo nos establece también que el pago de estas prestaciones debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a lo que es la terminación de la relación de trabajo. Y en caso de no cumplirse, este va a generar intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos del país. Este artículo es una presión que se le hace a las entidades de trabajo al efecto de que no entren en mora con el pago de los beneficios a los trabajadores. Mas, sin embargo, es bastante difícil de ver en la práctica por cuanto no es lo que se ve en la práctica como tal. Mm, ¿Qué ocurre? Por lo general, en, en las sentencias, en los procesos laborales, este concepto de lo que es los intereses de mora solo se ve si de repente ha transcurrido todas las fases del procedimiento. Una vez que ha ocurrido todas las fases del procedimiento y existe una cantidad en moneda nacional o en moneda extranjera, dependiendo del caso, que haya sido condenado a una entidad de trabajo, este concepto de garantía de las prestaciones sociales eh, sufre o eh, deben estar lo que es fundamentada o complementadas con lo que es una experticia complementaria, una experticia contable complementaria a los efectos de determinar cuáles son los intereses de mora para este concepto. ¿Por qué? Porque eh, evidentemente pues, existen unos índices del Banco Central de Venezuela y si esa cantidad sufrió una pérdida de su valor desde el momento en que debió ser pagado hasta cuando efectivamente el trabajador lo va a recibir, pues esa diferencia va a llevar a esos intereses, los cuales deben ser calculados por un perito contable y así determinar esta situación. Entonces vamos a verlo aquí en cómo pudiera ser en una demanda, cómo pudiera ser en una forma de cálculo eh, esta situación de lo que es un cuadro de prestación de antigüedad, prestaciones sociales, garantía de las prestaciones sociales. Vamos a colocar entonces este ejemplo de una relación de trabajo de un año, ¿sí? Del año 2021, en el cual pues, vemos que existe la primera columna un periodo donde vemos año-mes. Vamos a ver los años y los meses. Ahora, aquí vamos a ver cuál es el salario normal en el cual devengó el trabajador. Recuerden, aquí es el salario normal que ha devengado el trabajador más una alícuota de utilidades, más una alícuota de vacaciones. ¿Por qué? Porque la suma de este salario normal diario, más estas dos alícuotas, pues nos va a dar un salario integral. Este salario integral, este monto que nos den el salario integral es el que vamos a multiplicar por los días del trimestre, por los días del trimestre. Este monto que nos debe multiplicar el salario integral por el día del trimestre, pues evidentemente él va a generar mes a mes unos intereses y esos intereses pues van a irse acumulando. Aquí vamos a observar entonces que mes a mes pues va ganando un salario, pero trimestralmente, es decir,
al culminar el respectivo trimestre es cuando se le acreditan esos 15 días a los efectos de que sea el último salario el cual corresponde eh, multiplicar por el número de días, es decir, 15 días por esos trimestres. Y así pues sucesivamente. Aquí lo más interesante es que va generando esa antigüedad, esa antigüedad va generando trimestralmente un monto. Esos montos se van a ir sumando y esa suma, evidentemente, de los intereses mes a mes va a ir sumando, se van a ir capitalizando y por eso pues existe la posibilidad de que ese monto, si el trabajador eh, ve la posibilidad de pedir unos adelantos de prestaciones sociales, pues pudiera hacerlo hasta el 75% si está dentro de los causales de la ley, como ustedes lo han podido ver en la materia sustantiva. Entonces, es allí, de estas cantidades que se van generando, en las cuales se pueden ir descontando ese monto y así esos intereses no se vayan capitalizando, que a la larga pues suman. A la larga eh, es un monto que va creciendo, que si no se va abonando, pues evidentemente es una carga económica importante para las entidades del trabajo. Entonces, esto para que tengamos muy en cuenta cómo puede ser este tema de la antigüedad. Recuerde que lo que nos dé, de lo que nos dé, esta tabla que ustedes ven es el literal A del 142, pero también pudiera ser como vemos aquí en el caso del literal C, los días de recálculo. Si solo es un año, pues son 30 días. Si es un año y 7 meses, como les comenté en el ejemplo que ya les he mencionado, pues entonces serían 60 días por el último salario eh, integral. Y esto, y pues el que nos dé mayor entre el que nos dé esta tablita y el que nos dé la antigüedad, pues ese va a ser el que se pagará por el concepto. En caso de un despido que sea injustificado, pues entonces en estos casos la cantidad que le corresponde al trabajador es una cantidad similar a la que dio por este concepto. Es decir, despidieron al trabajador eh, y le va a generar una indemnización. Bueno, la indemnización va a ser a un monto igual de lo que son las prestaciones sociales o antigüedad, para que podamos allí observar cómo es una tabla de cálculo en estos casos. Bueno, también tenemos que tener claro eh, que existe una obligación básica, fundamental y establecida en la ley. Una obligación que si las entidades de trabajo o cualquier patrono que funja como entidad de trabajo conociera lo importante y que no solo es importante, sino que la ley nos hace, nos recalca en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nos dice, es una obligación exclusiva de la entidad de trabajo dar un recibo de pago a su empleado, a su trabajo, dar un recibo de pago. Entonces, dependiendo de la modalidad del trabajo, pues pudiera ser un recibo de pago semanal, un recibo de pago quincenal o un recibo de pago mensual, dependiendo de la modalidad de pago o de los acuerdos a los que lleguen las partes, es decir, que lleguen el empleador y el trabajador. Entonces, este recibo de pago cubre inmensamente eh, las obligaciones de las entidades de trabajo. ¿Por qué? Porque si una entidad de trabajo no tiene un recibo de pago, pues en principio lo que dice el trabajador es cierto. Entonces, oigan lo peligroso que es eso. Evidentemente, eh, hay casos de casos. Evidentemente,
La mala fe pues no se presume, pero hay casos en los que algunos por cualquier motivo, aprovechándose de esa condición y de ese descuido, por llamarlo de alguna forma, del patrón o la entidad de trabajo, pues busca colocar un salario distinto al efectivamente devengado por el trabajador, cuestión que se evitaría si se cumpliera con esta obligación del 106, como lo es el de dar un recibo de pago perdón, a sus trabajadores. Entonces, este es un formato, es un ejemplo en cuanto a lo que es con lo que pudiera ser un recibo de pago. Evidentemente, identificamos cuál es el trabajador, nombre y apellido, cuál es la cédula como tal, cuál es el periodo, es decir, cuál es el mes, de qué año. Debe decir cuál es su salario mensual. Debe decir cuál es su salario diario. Debe decir cuándo es la fecha que se está pagando y cuál es el periodo que se está pagando. Y, por supuesto, cuál es el cargo que ocupa en la empresa. Entonces, allí vemos que en estos recibos de pago, como en un ejemplo, en este caso es un recibo de pago eh, quincenal, recibo de pago que entonces referiría una cantidad de conceptos aquí a la parte izquierda de la diapositiva, en el cual, pues, el primero de los conceptos, un salario que es el salario quincenal. Esos salarios, pues, son 15 días. Eh, Hay que ver si hay domingos y feriados trabajados, si hay horas extras, si hay algún tipo de descuento, si hay días de descanso, que es fundamental y es una de las grandes fallas hoy en día con respecto a que la ley no establece un salario, o mejor dicho, un descanso semanal en donde deben por lo menos los trabajadores disfrutar de 2 días de descanso. Entonces, allí muchas veces esas situaciones se comprueban a través de un recibo de pago que está debidamente o debe estar debidamente recibido por los trabajadores. Si el patrón no lo lleva, pues efectivamente debe estar recibido por los trabajadores. Entonces, allí lo vamos a observar. Eh, y este monto que nos dé por cada una de las quincenas, pues será el correspondiente a esa primera parte de lo mensual y deberá ser firmado por el trabajador como señal de que efectivamente pues lo recibe. Entonces, esto para que tengamos muy en cuenta todas estas situaciones. Qué ocurre en la práctica? En la práctica, como un momento como de relajación en cuanto a ciertas normas o a muchas de las normas en las cuales pues, ya no se hacían recibos de pago. Muchos patrones o entidades de trabajo pensaron que la moneda extranjera no iba a aplicar o no tenía aplicación en el país, pero pues evidentemente la realidad, lo forzoso que se hizo la situación, pues eh, se da plena aplicación a lo que es la moneda extranjera en cuanto a lo que es la validez en la liquidación de las prestaciones sociales, y esto no es reconocido por las entidades de trabajo en su mayoría. Evidentemente ya tenemos un proceso en el cual pues ya está un poco más actualizado toda esta parte. Las entidades de trabajo empiezan a observar que evidentemente tienen que honrar estos compromisos y pues deben ser calculados en base a la moneda que efectivamente esté devengando los trabajadores. Esto también se ha presentado mucho hay de parte y parte, cuando digo parte y parte quiero decir entre trabajadores en algunos casos,
o entre entidades de trabajo en otros casos, en los cuales pues la buena fe no es la que priva. Y lamentablemente, pues, si existen fallas por parte de las entidades de trabajo, a veces el trabajador pues quiere sacar provecho de ello en virtud de que sí es cierto de que la ley sustantiva laboral pues eh, tiene todos los beneficios, tiene todas las condiciones a los efectos de que el trabajador siempre tenga las de ganar, en principio. Entonces, si el trabajador tiene todas las de ganar, pues el patrono tiene que demostrar y desvirtuar de que ciertas situaciones, como lo que es el salario, es o no es. Si el trabajador tiene un recibo de pago en el que fundamente que lo que gana es diferente a lo que manifiesta el trabajador, pues en esos casos efectivamente con esa prueba que tiene la entidad de trabajo, pues va a desechar cualquier argumento que pueda hacer el trabajo. Evidentemente la carga procesal va a ser de la entidad de trabajo o del patrono. Esa carga procesal y como siempre se ha señalado por allí, siempre hay una cuesta arriba con respecto a las entidades de trabajo. Pero esa cuesta arriba es cuando el patrono no está bien asesorado o cuando el patrono no tiene el conocimiento necesario de la legislación laboral vigente y aplicable en el país. Entonces, en esos casos, cuando existen esos errores del patrono y es allí donde a veces los trabajadores pues quieren, si se quieren aprovecharse de esa situación. Entonces, eso como en parte de lo que es el desarrollo de esta materia, tenemos por allí pendientes lo que es, tenemos por allí pendiente lo que es la visita al tribunal. em, Pues bueno, sí se ha retardado un poco. Yo tenía que previsto de que ya para esta fecha eh, tuviéramos la visita al tribunal, pero se ha tardado en el sentido de que tenía ya coordinado la asistencia para una audiencia de juicio y en la audiencia de juicio, si las pruebas que fueron aportadas o que fueron solicitadas, como por ejemplo una prueba de informe, por ejemplo una prueba de informe a una entidad bancaria, a un banco, si se va a llevar al cabo a determinada fecha una audiencia de juicio, pero falta alguna de las pruebas, por lo general eh, los jueces hasta que no tengan todo el acervo probatorio, todos los medios probatorios que fueron solicitados, pues no dan continuidad, no abren las audiencias de juicio si no existen todos esos medios probatorios. Entonces, por allí, pues, eh, para esta fecha teníamos una audiencia prevista, pero no llegó una prueba y lamentablemente, pues, no se pudo llevar a cabo. Y es común en este trimestre, perdón, en esta fase de estudio, pues han sido para esta fecha muy escasas audiencias de juicio y en dado caso que de aquí a la última evaluación no consigamos una fecha eh, antes de esa evaluación, de esa actividad para evaluar, que tengo, si mal no recuerdo, es 10 de agosto. Si no conseguimos una fecha hasta ese 10 de agosto, pues antes de ella eh, coordinaremos, les haré llegar, muy atentos por favor, al foro, les haré llegar al foro una fecha en el cual iremos a una visita guiada al tribunal. En este caso, al tribunal, al circuito judicial del trabajo del Estado Táchira, donde funcionan los tribunales
laborales acá en el estado. Entonces, si no puedo coordinar otra audiencia, iría a esa visita guiada a los tribunales y en base a ella es que haremos la última actividad de evaluación. Entonces, bueno, para que estemos allí claros de las situaciones. Pues por el momento ya habíamos hablado de todas las situaciones que vamos a tratar, que íbamos a tratar en esta sesión, hablando de varios de los conceptos, cómo calcularlos y qué situaciones se pueden dar en la práctica. Y bueno, agotamos ese contenido. Esperamos entonces poder desarrollar la actividad que les acabo de comentar, atento a los mensajes del foro y allí pues cualquier inquietud, estoy completamente a sus órdenes. Esta grabación igualmente quedará subido a la plataforma de esta unidad y como tal, pues hasta acá la presente sesión. Cualquier duda, con mucho gusto la atenderé preferiblemente por la mensajería instantánea de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.